seguir viendo el tema de gases. Para ello, pues vamos a utilizar este emulador que nos va a representar pues diferentes cuestiones en los gases. Entonces vamos a comenzar con esta bien sencilla. Vean pues. Acá pues vamos a representar en este momento la ley de Boyle, donde se evalúa pues el volumen y la presión. Entonces dejamos libre volumen y presión y simplemente dejamos como constante la temperatura. Ven, entonces este manómetro, que es el instrumento que mide presión, así se llama manómetro, tiene pues un rango. Entonces podemos ver que tiene pues cierta presión. Si yo disminuyo el volumen, han visto que la presión aumenta. Observen el manómetro ahorita que aumente el volumen. Disminuyó la presión. Entonces, si yo hago más pequeño el volumen, hago mayor la presión, ¿sí? ¿Esto qué significa? Pues esto significa que ambas son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si uno disminuye, el otro aumenta. Ahora veamos la ley de Charles. Entonces, aquí la podemos ver de dos formas, ¿sí? Eh, Veamos, si aumentamos la temperatura, aumenta el volumen. Si disminuimos la temperatura, disminuye el volumen. Eh, y podemos verlo también desde el otro punto de vista, que si yo aumento el volumen, aumenta la temperatura. Si yo disminuyo el volumen, disminuye la temperatura. Eso significa que ambos son directamente proporcionales. ¿Ya? Y veamos ahora, pues, eh, la ecuación de los gases ideales. Podemos ver ahí, pues, que todos los factores se pueden afectar, ¿verdad? Aumentando todos los factores, hasta un punto donde podemos llegar a colapsar, como estamos viendo ahorita, todo el sistema, ¿verdad? Entonces, podemos ver las relaciones con este emulador de todas de las leyes de los gases y podemos, pues, jugar un poquito con él, es bastante divertido. Y también vamos a ver un proceso que es bien importante, llamado difusión. Difusión es la propiedad que tiene un gas de pasar de un sistema de mayor presión a uno de menor presión, es decir, el gas que se encuentra más apretujado con mayor presión y si abre, digamos, o se conecta a un sistema donde el gas está en unas condiciones más relajadas, pues el gas que está en mayor presión va a colonizar primero el sistema de menor presión que el gas que está en menor presión, el de mayor presión. Es decir, que los gases siempre van a tienden a ir hacia sistemas de menores presiones. Eso sucede, por ejemplo, en los aviones y lo vamos a representar acá. Entonces, veamos, del lado izquierdo vamos a representar un sistema, pues, eh, de una presión alta, ¿verdad? Como en la cabina de un avión comercial, ¿verdad? Un jet comercial que va a mucha altura. Entonces la presión que el avión va a tratar de manejar y de forma artificial emular es la presión a nivel del mar, ¿verdad? Para que nosotros estemos cómodos, ¿verdad? Aparte que con tanta presión, con tan baja presión a la altura que vuela un avión, pues el ser humano pues no puede respirar bien y pues va a sufrir algo llamado hipoxia. Y del lado izquierdo, con moléculas de color azul, está representado como sería un sistema del aire que va a estar rodeando el avión. Es decir, hay menos incidencia de partículas que las rojas que están del lado derecho porque la presión de un avión comercial que vuela a 16 kilómetros de altura pues es mucho menor la cantidad de aire. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues, eh, vamos a poner aquí todo para que ustedes lo puedan ver.
¿Y qué pasa cuando se rompe esta barrera? Imagínense que un avión comercial se rompe o sufre fatiga del metal, se destroza, se abre un agujero, entonces pues sale el gas. En las películas normalmente vemos que el gas, que los aviones, todo lo que está dentro sale del avión hacia afuera, y es porque dentro del avión hay una mayor presión que afuera de los aviones comerciales. Y ustedes miran que lo que hacen los pilotos para equilibrar esto es descender, ¿verdad? Volar a una menor altitud para que la presión, el cambio de presión no sea tan alta. Imaginemos qué pasa si abrimos ese sistema, ¿verdad? De mayor presión de color rojo a uno de menor presión de color azul. Entonces, como ustedes pueden ver, la gran cantidad de moléculas de gases roja comienza a colonizar el espacio donde estaban las moléculas de color azul que estaban más relajadas. Solo hasta que se llega a un punto de equilibrio, las moléculas azules comienzan a trasladarse hacia el espacio que ocupaba antes las moléculas de color rojo. Ya ahorita pues ya se llegó a una parte de equilibrio, y este es el proceso de llamado de difusión. Muy bien, no hay que confundirlo porque los libros de texto, páginas de internet, hablan también sobre un proceso llamado efusión. Efusión es la forma aleatoria en que se mueven las moléculas de gas, como ustedes lo pueden ver ahí, ya sean rojas o azules, no tienen un patrón en el movimiento de estas, sino que se mueven al azar, ¿sí? Pululando por todo el sistema siempre y cuando pueda. Entonces, espero que les haya ayudado un poquito más esta explicación. Y pasamos a una segunda parte que es una parte de manejo de datos. Bueno, en esta segunda parte lo que vamos a hacer es ver un problema para solventar pues todo lo que hemos aprendido en esta primera parte de teoría, y para ello pues vamos a ver un par de problemas de gases ideales. Entonces el problema dice lo siguiente: calcule la cantidad de gramos necesarios para que 2 litros de amoníaco gaseoso, es importante que tenga la palabra gaseoso porque si no, no se podría hacer por ninguna de las leyes de los gases, se presenten en condiciones de temperatura y presión de laboratorio. ¿Qué diantes es temperatura y presión de laboratorio? TPL. Temperatura y presión de laboratorio equivale a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Ok, si vemos qué variables son las que están involucradas, está temperatura, está presión, está volumen, que estamos subrayando acá, y masa. Ya. Ninguna de las leyes de Boltzmann, Gay-Lussac, Avogadro pueden afrontar este problema. La única ley que puede hacerlo es la de los gases ideales, donde la ecuación es presión por volumen es igual a N, número de moles, R, constante de los gases ideales, y T, temperatura. Pero antes de comenzar a trabajar esta ecuación, lo que tenemos que hacer es analizar cada uno de los datos que nos dan. Nos piden masa, la cual no conocemos. Nos dan un volumen de 2 litros. Acá se observa. Y nos presentan temperatura y presión de laboratorio, donde la temperatura es igual a 25 grados centígrados y la presión es igual a una atmósfera. R, pues, es una constante, no va a cambiar, y su valor es de 0.0821 atmósferas litros partido mol Kelvin. Este último valor, Kelvin, nos hace reflexionar sobre el dato que tenemos de temperatura, porque lo tenemos en 25 grados centígrados. Pues no podemos utilizar esos grados centígrados, por lo que tenemos que convertirlo a Kelvin. Aquellos que no se recuerdan cómo convertir grados centígrados a Kelvin, es bien fácil. Tomamos los 25 grados centígrados y le sumamos 273.15. Así de fácil es. Acá a cualquier temperatura en grados centígrados le sumamos 273.15 y tenemos los Kelvin, lo cual nos da un valor de 298.15
Kelvin. Ojo, son Kelvin, no grados Kelvin. Ahora ya podemos utilizar pues esta ecuación y recordándonos siempre que lo que se nos pide son masa. Pero vemos la ecuación de los gases ideales y no hay masa. Por lo menos no a simple vista. Sin embargo, aquellos, pues, algunos de ustedes ya habrá podido pues, ver cuál es la solución a esto. Si analizamos bien los datos que tenemos, el número de moles equivale a masa partido peso molecular. Y aquí sí está la masa. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar esto y sustituirlo acá. Entonces nos quedaría que presión por volumen va a ser igual a masa por la constante de los gases ideales por la temperatura dividido peso molecular. Como lo que queremos es la masa, despejamos masa. Masa va a ser igual a presión por volumen por peso molecular dividido constante de los gases ideales por la temperatura. Entonces, pues, ya tenemos la fórmula que tenemos que utilizar. Lo único que tenemos que hacer ahora es sustituir datos. Entonces tenemos que la masa va a ser igual a la presión, que es una atmósfera, el volumen, que ya vimos que es 2 litros, el peso molecular, que no lo tenemos. Entonces lo tenemos que calcular. ¿Cómo calculamos el peso molecular del amoníaco? NH3. Ok, muy simple. Sería una vez el peso del nitrógeno y 3 veces el peso del hidrógeno. Entonces en este caso, pues ya lo tengo aquí en esta apps. Vamos a poner acá NH3. Y nos da que el peso molecular del amoníaco es de 17.03. ¿Ok? ¿Qué sería una vez el peso del nitrógeno, que es 14.0 algo? Eh, 3 veces el peso del hidrógeno, que es 1.0079 por cada uno. Y tenemos 17.03. Entonces colocamos ese dato, 17.03. Y todo esto dividido la constante de los gases ideales, que es 0.0821 atmósferas litros mol Kelvin. Tal vez acá lo que habría que recordar es que la dimensional de peso molecular es gramos partido mol. Y por último, la temperatura que ya habíamos calculado, que era 298.15 Kelvin. Ahora lo que tenemos que hacer es operar. Muy bien, entonces operamos. Y para eso vamos a jalar esto por acá para que no nos estorbe. Borramos todo. Y tenemos... El 1 no es necesario ponerlo. Entonces no lo vamos a poner. Pero por aquellos que no, que todavía tienen un poquito de dudas, lo vamos a hacer 1 por 2 por 17.03. Y a todo esto lo vamos a dividir entre 0.0821 por 298.15. Ay, Dios. Entonces otra vez. 1 por 2 por 17.03. Todo esto dividido 0.0821 por 298.15. Vamos a ver, que no me deja hacer esto. Entonces vamos a hacer por partes. 1 por 2 por 17.03. Mira esto. Puedo tener este dato y lo vamos a dividir entre 0.0821. Me da este. Y tomo este dato
y lo divido entre 298.15, lo que me va a dar un resultado como una masa de 1.39 y a algunos de ustedes les puede dar un valor de 1.4. Entonces, como vieron, no es nada del otro mundo hacer esto. Y pues pasamos al siguiente problema. El siguiente problema tiene un enunciado muy corto, pero requiere de un mayor análisis. Calcule la densidad de la muñeca en condiciones de TPN. Otro acrónimo que no habíamos visto. ¿Qué es TPN? TPN es temperatura y presión normal, que equivale a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Ok. La densidad. Ok. Ninguna de las ecuaciones que hemos visto puede afrontar el término de densidad, o aparentemente no, pero la ecuación de los gases ideales sí lo puede hacer. Así que veamos. Presión por volumen va a ser igual a N R T. Si recordamos, N, número de moles, es igual a la masa partido el peso molecular. Sustituimos esto dentro de la ecuación de los gases ideales y nos da que presión por volumen va a ser igual a masa por R por T dividido peso molecular. Si despejamos la ecuación o la arreglamos de la siguiente forma, que presión va a ser igual a masa por R por T dividido volumen por peso molecular, nos vamos a topar con algo. Masa partido volumen. Para muchos esto ya es revelador porque la densidad de cualquier compuesto es igual a la masa partido el volumen. Entonces ahí tenemos ya la densidad. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente pues acomodar esto, sustituir, entonces presión va a ser igual a la densidad por R por T dividido el peso molecular. Despejamos el valor que queremos que es la densidad y nos va a quedar que presión por peso molecular va a ser igual a R por la temperatura. Ok, ya tenemos la ecuación, el análisis de la ecuación y ahora con los datos. Los datos pues que nos dan, pues tenemos que la temperatura acá es de 0 grados centígrados y recordando a aquellos que 0 grados centígrados para pasarlo a Kelvin solo hay que sumarle 273.15, lo que me va a dar un valor, ay, juepuchica, 0 más 273.15, que me va a dar un valor de 273.15. Era bastante obvio, ¿verdad? Siempre recordando que el resultado que nos da son Kelvin. También vamos a necesitar el peso molecular. Pues el peso molecular del amoníaco ya lo habíamos calculado, que era 17.03 gramos por mol. Y por último, la presión, que es de una atmósfera. Ok, entonces ya lo único que nos queda es sustituir datos. Densidad va a ser igual a presión, una atmósfera, peso molecular, 17.03 gramos por mol, y todo esto dividido por R, que es 0.0821 atmósferas litros mol Kelvin, y multiplicado esto a su vez por la temperatura, que es 273.15 Kelvin. Muy bien, ¿cuánto nos va a dar esto? Entonces pues veamos, nos queda esto de acá y
lo vamos a pasar para el otro lado para que no nos esté estorbando. Entonces tenemos 1 por 17.03 nos da este valor y este lo dividimos entre 0.0821 y a este lo multiplicamos por 273.15, lo que nos da un valor de densidad es igual a 0.759. La eliminación de datos nos dará que atmósfera se va con atmósferas, mol se va a ir con mol, Kelvin con Kelvin y solo nos quedan gramos partido litro. ¿Sí? O también se puede decir que es 0.76 gramos partido litro. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, esto no es tan complicado. Y pues acá vamos a tener el resultado. Espero que les haya servido este video y bueno, nos vemos hasta una próxima.